Gracias, señora presidenta. Mis saludos a los dirigentes, a las organizaciones de personas con discapacidad que se hacen presentes hoy en el recinto. Voy a ser muy breve, señora presidenta, pero primero quiero hacerle un reconocimiento a los deportistas de los Paralímpicos que acaban de terminar. Fueron 17 medallas y este es otro ejemplo de la enorme capacidad que tiene el pueblo colombiano, pero especialmente que el pueblo colombiano se pone por encima de sus malos dirigentes y de sus malos gobiernos, porque en medio de tantas adversidades son capaces de destacarse en este tipo de eventos internacionales. Y mi intervención se va a dedicar puntualmente sobre el empleo, el tema del acceso a un empleo digno, formal, de las personas con discapacidad. Y voy a hacerlo muy rápidamente. ¿Qué es lo que sucede? Es evidente que en un sistema económico como el nuestro, el sector privado no alcanza a absorber a toda la población económicamente activa. Porque bueno, el doctor Santos desde la presidencia de la República viene destruyendo con ferocidad las empresas colombianas, destruyendo el empleo formal. Pero aún así se debe aplicar una teoría que es elemental en la teoría económica y es la teoría del Estado como último empleador. O sea, se debe fortalecer el sector privado para generar empleo, pero el Estado debe actuar como último empleador y sobre esto hay abundante literatura. Para las personas con discapacidad, el hecho de que el Estado actúe como último empleador es supremamente importante. Son conocidos los prejuicios y el alto nivel de discriminación contra la población con discapacidad y es por eso que el Estado debe implementar políticas de empleo público que logren que las personas con discapacidad accedan a trabajos con todas las condiciones y todas las garantías laborales. Esto, digamos, han habido muchos anuncios sobre esta política de empleo público para las personas con discapacidad, pero no se ha podido materializar. La pasada administración tenía una meta. Esa meta era que el 3% de las plantas de las entidades distritales se llenaran con personas con discapacidad. Esa meta no se cumplió en absoluto. Para diciembre del año 2015 apenas había 235 personas con discapacidad vinculadas a las entidades estatales y la inmensa mayoría de ellas, que son muy pocas, 235, estaban vinculadas en condiciones precarias, mediante contratos de prestación de servicios que no garantizan estabilidad laboral, ingresos adecuados y demás garantías. Y uno comienza a ver el plan de desarrollo del alcalde Peñalosa y es evidente y notorio, y resalto esto, el desprecio del alcalde Peñalosa por las personas con discapacidad. Primero porque no incluye una política pública para atender y respetar los derechos de este sector de la población bogotana. Con el concejal Marco Fidel presentamos una proposición en esos debates del plan de desarrollo y eso ni siquiera lo logramos discutir acá porque ni siquiera contó con el medio aval del gobierno distrital. Pero ojo a esto, la meta para vincular a personas en entidades públicas, para dar empleo público a las personas con discapacidad es la siguiente: aumentar en 10% de la línea base para vincular a personas con discapacidad de entidades públicas. 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si había 235 para diciembre del año pasado, ¿saben en cuánto va a aumentar? En 24 personas. O sea, nada, absolutamente nada. Esto es una burla contra las personas con discapacidad. No tienen ningún tipo de mérito ni ningún tipo de avance sustancial este tipo de metas. Pero lo más grave es que las personas que estaban en condiciones precarias, con contratos de prestación de servicios, fueron un gran número de ellas despedidas. Según los datos que nos han dado las organizaciones de personas con discapacidad, de las 235 personas que estaban contratadas o vinculadas, quedaron apenas 90. O sea que despidieron a más de 100, casi a 150 personas con discapacidad. Otra prueba del desprecio del alcalde Peñalosa. Doctor, para culminar, que se le está acabando el tiempo al Polo Democrático. Ya termino, señora presidenta. Entonces, no hay una política pública adecuada y en esto de garantizar empleo de calidad, de garantizar acceso a un trabajo con condiciones dignas, la alcaldía del doctor Peñalosa se raja. O sea, si le pudiéramos poner -1, le pondríamos -1 porque no tiene absolutamente nada de metas ambiciosas.
Finalmente, una pregunta para la Secretaria de Educación, y termino con esto. Es una pregunta, es que me buscaron los padres de familia de los niños del Colegio República de Venezuela, que como usted sabe es un colegio especializado en ofrecer y atender la educación de los niños con discapacidad cognitiva. Y tienen una preocupación porque se está planteando, se está diciendo en el colegio que a los niños los van a reubicar en colegios más cercanos a su residencia, que no están especializados en este tipo de educación especial, porque dicen que es más costoso traerlos en transporte desde zonas lejanas de la ciudad al Colegio República de Venezuela. Quisiera entonces, señora secretaria, que nos aclare con toda precisión si esta es la decisión que va a tomar la administración o si va, en lugar de eso, va a fortalecer. Termino entonces con esa, señora presidenta, señalándole a las organizaciones que hay que luchar no solamente por una buena política pública, sino también luchar por cambiar profundamente la situación política y económica del país, porque finalmente la principal causa de la crisis, del sufrimiento de las personas con discapacidad, es la crisis nacional que causan malos gobiernos como el de Juan Manuel Santos y el de Enrique Peñalosa. Y esto es otro argumento para seguir pensando con mucha seriedad en la revocatoria del alcalde Peñalosa, que iniciaría en enero del próximo año. Muchas gracias, señora presidenta.